Estamos en una línea de temáticas dentro de la congregación, en la cual este mes estamos llevando el libro de los Hechos de los Apóstoles. La semana pasada, el pastor Tomás empezó con ello y habló sobre la iglesia y trajo una introducción cuando el apóstol Lucas está enseñando a un hombre para que él escuchase lo que había sucedido. Cuando hablamos nosotros de Hechos de los Apóstoles, estamos hablando de lo que sucedió realmente, sucedió en el tiempo de Jesús y aún se transfiere a nuestro tiempo porque Dios sigue siendo el mismo. Cuando nosotros nos introducimos en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es llamada la pequeña Biblia porque está resumido, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está resumido en Hechos de los Apóstoles, donde el Señor llama a hombres y a mujeres que se han comprometido con Él y con su obra. Cuando nosotros hablamos de Hechos de los Apóstoles, tenemos que realmente pensar en que es lo prometido por el Señor Jesús para que las personas que creyesen en Él tuviesen poder y autoridad en esta tierra para dominar las fuentes espirituales de maldad. Nosotros, cuando hablamos de Hechos de los Apóstoles, tenemos que proyectarnos al crecimiento de la congregación. Cuando nosotros hablamos de Hechos de los Apóstoles, tenemos que certificar la autoridad y el poder que el Señor Jesucristo nos dio a cada uno de los que hemos sido llamados. Yo espero de que todos los que estemos aquí tengamos la convicción del llamado que Jesucristo ha hecho. O si hay alguna persona que está por primera vez, que nos visita o que nunca ha estado en una congregación cristiana, quisiese que levantase su mano para ver quién es y saludarlo. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez hoy? Bienvenido. Bienvenido, caballero. Uy, por ahí me engañó una chica que se paró. ¿Quién más? ¿Quién más está por aquí? ¿Nadie más? Bienvenidos por allí. Bienvenidos. Bienvenida. Es que levanten la mano así. Bienvenida, señora. Bienvenida por allí. Bienvenidos. Vamos a darle un fuerte aplauso a aquellos que nos acompañan. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Como dice el pastor Tomás Santa Marta, hay muchas congregaciones cristianas y tú has decidido estar con nosotros hoy acompañándonos. Esperamos de que nos sigan acompañando durante muchos años, porque esta es tu casa. Y cuando nosotros hablamos de hechos, tenemos que hablar del Espíritu Santo. Tu deber y mi deber es hablar del Espíritu Santo y testificar de Jesucristo bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos un cuerpo que lo conformamos, en los cuales unos son oídos, otros son pies, otros son ojos, otros orejas, otros son nariz, porque tú y yo formamos el cuerpo de Jesucristo. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia es como la mujer que Jesús ama para embarazarla espiritualmente para que demos muchos hijos espirituales. Por lo tanto, tú y yo tenemos el compromiso y el deber de tener hijos espirituales. Y cuando nosotros tenemos hijos espirituales, como una mujer cuando va a parir, sufre, tiene dolores de parto. Primero una mujer se embaraza y empieza un proceso de 9 meses. Y en esos 9 meses hay un ciclo que va marcando la naturaleza. Y la mujer está ansiosa de ver cuándo nace la criatura. Pero mientras nace, ahí está el proceso. Y el proceso es un poco como largo para la mujer.
porque realmente yo felicito a las mujeres, porque Dios realmente hizo las cosas bien hechas, porque cuando Dios puso a la mujer a parir es porque ella es fuerte, porque a nosotros nos duele una uña y no vamos a trabajar y lloramos. Los hombres dicen que somos los fuertes, pero somos débiles. Pero Dios nos creó así y gracias al Señor nosotros no damos a luz. Pero Dios, como creó todo y lo hizo todo bien hecho, ha puesto a la mujer para dar a luz y para poder dar ese cariño y esa cobertura. Y lo mismo hace Dios con su iglesia. Cuando nosotros somos aquellas personas que damos a luz a hombres y mujeres espiritualmente, sufrimos porque vienen personas que muchas veces son tercas, son personas que no están alineadas, son personas que no tienen conocimiento de nada, son personas que aunque tengan 60, 70, 80 años, hay que cargarlas y amamantarlas. Y entonces, aquellos que ya llevamos un camino, que llevamos un recorrido, tenemos que tener la sabiduría, no voy a decir la paciencia, porque la paciencia trae prueba y la prueba trae aflicción, sino tener como ese tiempo de espera de parte del Señor para entender a aquella persona que está caminando, que es un bebé espiritual. Por lo tanto, tú y yo no debemos de desesperarnos, no debemos de tomar esa actitud como un padre, hombre que da luz o mujer que da luz espiritualmente, que se convierte en personas toscas, que muchas veces he visto como padres y madres tratan mal a un bebé porque está llorando mucho. Si un bebé no sabe hablar y solamente lo demuestra por hechos, porque los hechos se demuestran. Y por eso el Señor nos lleva a Hechos de los Apóstoles para mostrarnos cuál es el amor que le tiene a su iglesia, a su amada. Y nosotros como congregación somos la amada del Señor Jesús. Por lo tanto, tú y yo como iglesia vamos a sufrir, pero nos embarazamos con el Espíritu Santo para hacer crecer la obra del Señor. Y es lo que el Señor tiene como propósito contigo y conmigo, como hombres y como mujeres. Aquí ya estoy hablando de la parte espiritual. Si vamos a la palabra, en Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 11, el Señor nos habla de la siguiente manera. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿De Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando estaba mirando el texto, veo cómo el Señor está tratando con aquellos que Él separó y les está enseñando. Y el apóstol Lucas le está llevando a su discípulo para que él pueda entender que todo lo que él está contando como historia fue real. Y que lo que nosotros estamos viviendo como cristianos o aquellos que aún todavía no lo son, es real. Que Dios no está mintiendo ni engañando. Pero me baso
más que todo en el versículo 8, cuando nos dice la palabra que debemos de recibir poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿sobre quién? Sobre tú y sobre mí. O sobre mí y sobre tú que estás aquí. Tómalo como quieras. Pero cuando nosotros hablamos del pero, estamos hablando gramáticamente de una conjunción que es adversativa y que produce una contraposición en dos proposiciones. Eso es como un trabalengua. Cuando nosotros hablamos del pero, es que estamos preparando algo que ha de venir. Por eso empieza la palabra aquí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Aún no lo habían recibido, pero tenía que venir el Espíritu Santo para que se manifestara el poder de Jesucristo en la vida de sus discípulos. Es necesario que todo creyente tengamos la unción del Espíritu Santo. Porque si nosotros no tenemos el Espíritu Santo y no vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo, vamos a ser como aquellas personas que somos tercas, que hacemos y llevamos la vida como queramos. El Espíritu Santo nos va a llevar a la verdad, al entendimiento, al comprendimiento. El Espíritu Santo nos va a direccionar para que se vayan de nosotros el viejo hombre y permanezca en nosotros el Espíritu de Dios para que crezcamos y tomemos la altura del varón perfecto que se llama Jesucristo. Nosotros tenemos que alcanzar la altura de Jesucristo. Nosotros estamos en un proceso y en un caminar como congregación. Y tú como miembro de la congregación tienes que decirle al Espíritu Santo, trabaja en todas mis áreas, para que nosotros podamos dar a luz hijos e hijas espirituales. Porque el Señor no lo demanda. El Señor nos demanda que tú y yo hagamos crecer su iglesia. Y cuando estamos aquí en Nueva Vida, tenemos que proyectarnos cada uno a lo que estamos queriendo hacer. Estamos queriendo nosotros tener un terreno para construir un gran auditorio para más de 8,000 personas. Queremos nosotros avanzar y hacer avanzar el reino del Señor Jesús aquí en Madrid, en España, en Europa, en África, en Asia y en Oceanía. Queremos nosotros continuar con ese trabajo que hacemos misionero, pero necesitamos de la unción del Espíritu Santo para hacerlo, porque el Espíritu Santo pone en aquella persona, en ti y en mí, el querer como el hacer. Porque nosotros tenemos que ser moldeables para el Señor, porque el Señor Jesucristo quiere desmontarte a ti y desmontarme a mí como cuerpo, para poner la figura de Él en ti y en mí. Porque Él quiere amasarnos y quitar de nosotros todo lo que no le gusta. Y solamente se quita con el poder del Espíritu Santo. Y el Señor viene a por su iglesia para tratarla. Es por eso que el Señor desea que tú y yo seamos hombres y mujeres levantados para este tiempo, para que el propósito de Él se cumpla y que tú y yo podamos llevar a libertad a multitud de personas. Como iglesia necesitamos trabajar en grupo. Esto no se trata de estar individual, se trata de estar como cuerpo ministerial, como el cuerpo de Cristo, como el Señor nos lo demanda. Necesitamos nosotros tener la llama encendida. Y así es el título que le puse a esta pequeña enseñanza. La llama encendida. ¿En quién? En ti y en mí. Tenemos que ser antorchas encendidas para que cuando haya oscuridad, tú y yo brillemos con luz propia. Y eso se llama testimonio. Cuando tú y yo iluminamos los lugares donde hay oscuridad, es que estamos dando testimonio. Y el único que nos lleva a dar testimonio es el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nosotros hablamos de otra manera, no hablamos un lenguaje religioso. Aleluya, amén, gloria a Dios.
varón de Dios. No, esos son muletillas que se toman y que nos enseñaron a nosotros cuando empezamos en el cristianismo. Pero el Señor no quiere que nosotros adoptemos unas formas que hacen que las personas tengan miedo y temor. A veces nosotros ahuyentamos a las personas por nuestras formas, y la forma que debemos de utilizar es la forma de Jesucristo, que es la sencillez y la humildad. Porque el Señor Jesucristo se bajó y se hizo. Y nosotros tenemos que también bajarnos del pedestal y hacernos sencillos como Él se hizo. Pero el Señor Jesucristo no se le fue el Espíritu Santo, porque Él era 100% Dios y 100% hombre. Pero nosotros hacemos entristecer el Espíritu Santo cuando nos comportamos como personas y formamos el cuerpo de Cristo. Hacemos de que el Espíritu Santo se vaya de la vida de nosotros que formamos la iglesia. Tus comportamientos y mis comportamientos hacen ahuyentar a las personas para que no reciban el amor de Cristo. Porque muchas veces hablamos, pero no ponemos en práctica lo que el Señor nos demanda. Y lo que dice el Espíritu Santo es que nosotros debemos de dejarnos moldear por Él. Entonces, como congregación, como persona de esta congregación, como cuerpo de Cristo, debemos de mantener la llama encendida. Y la llama encendida la sostiene y la mantiene encendida es el Espíritu Santo. Por eso tú todos los días debes de, cuando te levantas, debes de decir: buenos días, Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer juntos? Buenos días, Espíritu Santo, ¿qué me vas a revelar hoy con la palabra que voy a leer? Buenos días, Espíritu Santo, ¿a quién vas a poner en mi camino para que yo testifique de ti y exalte el nombre de Cristo? Buenos días, Espíritu Santo, ¿con qué personas me voy a encontrar que son un poquito tercas y que me van a hablar fuerte? ¿Qué situación voy a experimentar hoy cuando salga de la casa? ¿O qué situación voy a experimentar dentro de mi propia casa? Porque el Señor nos pule con otro hierro. Hierro con hierro se pule y echa chispas. Entonces esto quiere decir que nos vamos a meter en dificultades. Pero cuando nos metemos en dificultades con la llama encendida que es del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos sacará avante de esa situación. Entonces, bueno es decirle al Espíritu Santo: ¿qué tenemos que hacer juntos? Espíritu Santo, ¿qué debo de abandonar? Y él mismo te va a decir: esto, esto y esto. Y entonces vamos a hacerle caso al Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque tenemos que exaltar el nombre de Cristo. Importante eso. Ahora, una congregación con la llama encendida debe de estar atento o atenta. Una congregación con la llama encendida, o una iglesia con la llama encendida, debe de estar atento. ¿Por qué? Porque aquí en Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder. Y cuando nos está diciendo recibiréis poder, tienes que estar atento al movimiento o al mover del Espíritu Santo. ¿Qué poder tiene el Espíritu Santo que nos puede hacer a nosotros avanzar? Porque el Espíritu Santo es como la gasolina para un coche. Es el que impulsa. Tenemos que repostar para recibir ese poder. Porque el poder puede ser espiritual. Y ese poder es llenura. Y la llenura nosotros la recibimos aún desde el vientre de nuestra madre. Cuando María se acercó a Elizabeth, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Recibió el poder del Espíritu Santo. Y cuando recibió el poder del Espíritu Santo fue porque fue separado para dar testimonio de Jesucristo.
El poder del Espíritu Santo nos lleva a nosotros como iglesia a dar testimonio de Jesucristo. Llenura del Espíritu Santo. Y cuando nació Juan el Bautista y él empezó el ministerio como un gran profeta del Antiguo Testamento y profeta del Nuevo Testamento, el primer profeta, Juan el Bautista era radical. Él era radical con las cosas de Dios. Y cuando vino el Espíritu Santo y dentro del vientre lo avivó y él se movió, por lo tanto fue separado. El poder del Espíritu Santo separa a la familia, a tu familia. El poder del Espíritu Santo llena el vientre de la iglesia para que la iglesia realmente se levante con los 5 ministerios. Porque se levantó un profeta, pero también se levantan los maestros, también se levantan los pastores, también se levantan los apóstoles, también se levantan aquellos hombres que enseñan. Los 5 ministerios dentro de la congregación, no solamente en Nueva Vida, sino en el cuerpo de Cristo, se tiene que dar. Y el único que pone la separación de los ministerios es el Espíritu Santo. Por lo tanto, de esta congregación se tienen que levantar profetas, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, porque es el Espíritu Santo el que debe de gobernar en esta congregación. Por lo tanto, tú eres un hombre o una mujer que debe desarrollar un ministerio para dar testimonio de Jesucristo. Iglesia, es un compromiso que tenemos nosotros. Por eso es el poder. Por eso estaba diciendo, pero recibiréis el poder. ¿El poder para qué? Para nosotros hacer que el nombre de Cristo quede por encima de cualquier nombre. Es el deber de la iglesia, es el deber tuyo y el deber mío. Porque es de Dios y no tuyo. Porque el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él, sí. Que nosotros tengamos lo de Él también. Pero el propósito que tiene el Señor con todo esto es que la iglesia haga avanzar ¿qué? Su reino en esta tierra. Que las personas puedan conocer a Cristo. Que la gente pueda conocer a Cristo a través de tu vida y mi vida. Que mi testimonio y tu testimonio hagan de que las personas quieran pertenecer al cuerpo de Cristo. Qué tremendo. Por lo tanto, el Señor Jesús, cuando recibió el poder del Espíritu Santo, Él mismo fue lleno para ser llevado por el Espíritu de Dios a una gran prueba. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros a estar bajo una prueba, a la iglesia. No solamente para recibir ministerios, sino como iglesia para ser probados. Porque el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser probado. Pero ¿saben qué enseñanza tenemos de esto? Que cuando el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, fue llevado para vencer a aquel que quería venir a impertinar la obra de Dios en la vida del Señor Jesús. ¿Y saben qué hizo el Señor Jesucristo? Bajo la llenura del Espíritu Santo se defendió con el poder de la palabra. El Señor Jesucristo siempre tiene la llama encendida. La iglesia debe de tener la llama encendida y es el Espíritu Santo. Iglesia, levántate bajo la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de la llama encendida y cuando hablamos nosotros de estar atentos como iglesia, es que debemos nosotros estar despiertos a la acción y al mover del Espíritu Santo. Ay, no, es que yo no, tú sí. Ay, es que yo no sé hablar, sí. Ay, no, es que yo no sé caminar, vas a caminar. Ahora no estaba el pastor Wilson hablando sobre las ofrendas, de que el Señor levantó a un niño que había muerto para traer esperanza
a una mujer que había caminado en fe. Por lo tanto, la iglesia camina en fe. Por lo tanto, tú y yo tenemos que hacer avanzar el reino de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y nosotros, bajo la llenura del Espíritu Santo, tenemos que estar atentos al mover del Espíritu de Dios. Tienes que tener, como iglesia, como persona que forma parte de esta congregación, tenemos que estar atentos al mover del Espíritu Santo. Miren, es tanto eso que cuando nosotros hablamos del mover del Espíritu Santo, tenemos un ejemplo en Pedro. Cuando Pedro estaba haciendo una ponencia de la palabra o estaba sustentando a través o una defensa de la palabra, lleno del Espíritu Santo, él se puso en pie y cuando empezó a hablar, los que estaban allí se tuvieron que quedar callados. Hizo un recuento en Hechos de los Apóstoles, estaba por allá en el capítulo 3, creo, anda por ahí. Miren, él hizo una ponencia del Espíritu Santo y estaba hablando de lo que había sucedido. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Y él empezó a hablar con tal denuedo que las personas que estaban escuchándole hablar fueron quebrantadas y más de 4,000 personas vinieron a los pies de Cristo. Eso es tener la llama encendida. En medio de una persecución, en medio de una dificultad, en medio de un apretar espiritual, él se posicionó bajo la llenura del Espíritu Santo, con la llama encendida. Y es que él no trajo convencimiento a esas 4,000 o 5,000. ¿Saben quién lo trajo? El Espíritu Santo. ¿Y saben quién dio testimonio? Pedro. Por lo tanto, tú y yo calificamos para dar testimonio de Cristo. Pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Por eso, déjate investir por el Espíritu Santo. Por eso dice que nosotros, siendo testigos, haremos que la iglesia crezca y que el reino de Dios sea conocido en todo lugar del mundo. En Efesios 5, 1 y 4, la palabra nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó así por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor Jesucristo se entregó por nosotros y Él lo hizo para que tú y yo diéramos testimonio de Él. Tú y yo somos cartas leíbles, somos la iglesia de Él. Tú y yo tenemos que movernos bajo la unción del Espíritu Santo. Y la unción del Espíritu Santo nos lleva a nosotros a que tomemos lo que Él le entrega a su iglesia. Por eso dice la palabra en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo ya está, no es que estará, sino que ya está. Porque el Espíritu Santo vino sobre los discípulos que estaban allí en el Pentecostés. Y estaban todos juntos y unánimes. Y vino un gran movimiento allí. Y se movieron las paredes, se movió el cielo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas y en otras lenguas. Y cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo, le da ganas de predicar la palabra, pero no solamente de hablar, sino de accionar, porque el Señor Jesucristo desea que su iglesia se mueva y se desplace, porque el Señor Jesucristo nos dice a nosotros que debemos cada uno de nosotros ir por todo el mundo y llevar la palabra, haciendo discípulos en todo lugar. Y que tú y yo no solamente hacemos discípulos, sino que nos involucramos y nos comprometemos con las cosas ministeriales que hay en cada congregación. Por lo tanto, tú que estás hoy aquí, debes de estar en un ministerio de Nueva Vida Internacional. Tú no solamente viniste aquí para sentarte cada 7 días.
Tú no viniste aquí solamente para dar los diezmos y las ofrendas. Tú no viniste aquí solamente para saludar a un hermano o a una hermana. Tú no viniste aquí solamente porque te sientes bien y sientes una paz espiritual. Tú viniste aquí porque el Señor te ha llamado para que tú seas portador de su gloria y conquistes a multitud de personas que están esperando a ser salvadas. Iglesia, Nueva Vida Internacional crece y el Señor está contando contigo porque tú vales. Porque tú vales para llevar un grupo vida. Porque tú vales para estar en un grupo de discipulado. Porque tú vales para estar en un ministerio que necesitamos personas aquí. Porque este proyecto tan grande que lo estamos visualizando necesita de hombres y mujeres comprometidas. Familias comprometidas. Familias que no digan que no tienen tiempo. Familias que digan: aquí estamos, Señor. Hombres que digan: somos los sacerdotes de la casa para marcar diferencia. Somos hombres llenos del Espíritu Santo. Somos hombres que nosotros hacemos huir al diablo para defender la casa. Llenos del Espíritu Santo. Hombres que marquen diferencia. Mujeres que se sujeten no al gobierno del hombre, sino que se sujeten a Cristo para que amen a su esposo. Y aún amen a sus hijos. Y aún amen a la iglesia. Porque si nosotros cambiamos nuestros pensamientos, ¿saben qué? Cambia el cuerpo de Cristo. Llama encendida eres tú. Y la llama encendida es para que nosotros demos testimonio de Cristo. Acciona. Acciona. El accionar es caminar. No te quedes petrificado o petrificada. Permite que el Espíritu Santo haga su obra en ti, para que todos como congregación nos montemos en el carruaje de Cristo. Iglesia, ponte bien. Que es un reto. Porque el Señor Jesucristo venció en la cruz y lo ha hecho para dar vida y vida en abundancia. El propósito de Jesús es que la iglesia avance y que tú y yo somos la prolongación de Él aquí en la tierra. Que seamos portadores de su gloria. Que seamos esas personas que podamos transmitir, contagiar. Que seamos sus mensajeros. Que nos convirtamos en sus heraldos para que Él sea conocido por otros a través de ti y de mí. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia.